Hola a todos, este es el primer video tutorial sobre SPSS y su aplicación sobre el trabajo de fin de grado. Lo primero que vamos a hacer es abrir el fichero, vamos a archivo, abrir, que contiene la base de datos. En nuestro caso sería el fichero de la encuesta de gasto turístico correspondiente al año 2019. Sí les aviso que deben descargar la última versión que les he colgado en el Google Classroom, porque he hecho algunos cambios, sobre todo en las etiquetas de las variables, para facilitarles el análisis. Una vez que tenemos descargado el fichero, pasamos a abrirlo con el SPSS. Recordarles que los ficheros de datos tienen extensión SAV. Todos los que tengan extensión SAV van a ser bases de datos o ficheros de datos. Le damos a abrir. Y lo que nos encontramos es una ventana de este estilo. Por un lado tenemos marcada la vista de variables. Estas serían enumeradas por filas, cada una de las variables que constituyen nuestra base de datos. Si yo amplío por aquí, puedo ver los nombres de las variables. Por ejemplo, la primera es sexo. De los campos que tiene nuestra base de datos, lo que más nos pueden interesar son, en principio, los valores que puede tomar. En el caso de que sean cualitativas, las variables cualitativas son aquellas que no pueden tomar a priori valores numéricos. Como por ejemplo sexo. Si yo voy a la variable cualitativa, sexo, tenemos que las opciones son hombre y mujer. Los valores numéricos que les asigna el cuestionario del Instituto Canario de Estadística son 1 y 6, que yo los he mantenido. Luego 1 sería hombre, 6 mujer. Otra columna que nos interesa es la de medida. Hemos dicho que en el caso de las variables cualitativas no se pueden medir numéricamente. Ahora bien, pueden ser de dos tipos. Nominales, cuando sus categorías no se pueden ordenar. Por ejemplo, en el caso de sexo, hombre-mujer, es arbitrario poner una antes que la otra. No tiene ningún sentido establecer un orden determinado. O como por ejemplo puede ser la nacionalidad. Nacionalidad, que tendrá una serie de categorías. Bélgica, Dinamarca, Francia, etc. Va a ser también nominal. No se pueden ordenar las categorías. Ahora bien, habrá variables cualitativas en las que sí se puede realizar, como por ejemplo el nivel educativo. Nivel educativo, cuando le preguntamos al turista, nos responde pues estudios primarios, secundarios, etc. Las categorías las encontramos aquí en valores: 100 estudios primarios, secundarios y 4 estudios superiores. Sin embargo, sí que se pueden ordenar. A medida que aumenta el valor de la variable, en este caso, aumentaría el nivel de estudio, ¿no? Luego, si tiene un orden establecido. Por eso hemos elegido aquí en la medida ordinal. ¿Qué ocurre si la variable es cuantitativa? Se puede medir numéricamente, por ejemplo, la edad. La edad, cuando le preguntamos, nos responde con un valor numérico. Directamente aquí aparecerá como escala. Luego tendremos por un lado cualitativas, ordinales o nominales, cuantitativas, escala. Si pulsamos en la pestaña que pone vista de datos, lo que nos encontramos no es otra cosa que el fichero de datos. Por columnas, a modo de hoja de cálculo, nos encontraríamos en cada columna una de las variables. Sexo, primera columna, con las distintas opciones, edad, etc. Si yo quiero ver los valores numéricos que tienen asignadas las distintas categorías, tal y como aparecía aquí en las etiquetas, por ejemplo sexo 1, 6, hombre o mujer, puedo alternar en la parte que pone ver etiquetas de valor y me salen los valores numéricos. Que quiero volver a la otra opción donde aparezcan las categorías, le vuelvo a marcar etiquetas de valor. Luego puedo alternar las dos vistas según lo que me interese. A la hora de analizar las variables, una de las primeras cosas que se les pedía era realizar una especie de perfil del turista que llega a Canarias y a la isla que han elegido. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Deben tener en cuenta que los principales indicadores correspondientes a esas variables
aparecen en un fichero que les he subido en el Google Classroom que se llama Estadística Básica, y en él encuentran que si queremos describir las variables, esto es a modo descriptivo, es decir, estudiando la estadística descriptiva. Vemos que si la variable es cualitativa, normalmente el gráfico que se suele utilizar es un gráfico de sectores si es nominal su escala y de barras si es ordinal. Cuando tiene sentido ordenarla se suele recurrir al de barra. Cuando no tiene sentido, el de sectores. Si la variable es cuantitativa, puede ocurrir que tenga pocos valores diferentes y me valga con uno de barras, o que tenga muchísimos valores y convenga realizar un histograma. De las principales medidas estadísticas, pues si la variable es cuantitativa, habíamos estudiado en su momento que podemos calcular la media aritmética, mediana, moda, etc. Nosotros con la media nos bastaría. Por ejemplo, en el caso de la edad podríamos hallar la edad media o el gasto medio. Si nos interesa una cualitativa, la única que tiene sentido es la moda, es decir, la categoría más frecuente. Todos estos indicadores, tanto gráficos como analíticos, se pueden obtener en la opción de estadísticos descriptivos frecuencia, en la opción del menú analizar. Ahora lo veremos. Me voy a analizar la segunda opción, que es estadísticos descriptivos, y elijo frecuencias, que es la primera. En principio, en este menú nos encontramos, por un lado, las variables que aparecen a la izquierda, en el orden tal y como aparece en la vista de variables. Primero sexo, luego edad, edad agrupada, nacionalidad, así con todas las demás. En principio, las variables que aparecen aquí son pues aproximadamente un 60% de las que aparecían en la encuesta original. He filtrado algunas y las he quitado porque realmente no tenían mucho interés para nuestro estudio. He dejado las más importantes y ya preparadas para su análisis. La opción de frecuencias nos permite, una vez elegida la variable, por ejemplo elegimos sexo, mostrar la tabla de frecuencias que por defecto aparece marcada, y si queremos obtener alguna medida estadística nos vamos a la opción de estadística. Como hemos visto, para seleccionar la variable lo que hay que hacer es marcarla a la izquierda y enviarla con la flechita a la derecha. Una vez que aparezca en el recuadro de la derecha, estará activa. Si vamos a la opción de estadístico, podemos elegir pues algunas de las medidas. Por ejemplo, como es una variable que es cualitativa, que es el sexo, la única que tendría sentido, por ejemplo, sería la moda, es decir, cuál es el más frecuente. Le doy a continuar, elijo la opción que quiero, le doy a continuar, y en gráfico podemos elegir, por ejemplo, el gráfico circular. Los valores que nos aparezcan pueden ser frecuencias o porcentajes. Yo generalmente suelo recomendar utilizar los porcentajes porque se ve más claro y facilita la interpretación de los mismos. Por ejemplo, aquí le doy a continuar y a aceptar, y en la ventana de resultados es donde se nos van a ir acumulando los resultados que vamos obteniendo de los distintos o sucesivos análisis. Por ejemplo, aquí nos aparecería que para la variable sexo tenemos 38.759 casos, serían todas las encuestas realizadas en Canarias. La moda es el más frecuente, que sería la segunda opción, el 6, que era mujer. En esta tablita tenemos la distribución de frecuencias, cuántos casos hay correspondientes a cada valor y los porcentajes. En este caso sería un 43,8% de hombres encuestados, un 56,2% de mujeres. Y el gráfico de la distribución correspondiente a un gráfico de sectores sería este. Si queremos editar el gráfico, habría que hacer doble clic en él. Hago doble clic, se me activa la opción de editarlo. Puedo cambiarle colores, lo que quiera. Lo que sí les recomiendo realizar, por ejemplo, es lo siguiente. Si yo pulso una vez sobre el gráfico, que no sé si se aprecia, pero se marcaría con una línea circular amarilla el borde de la circunferencia, le doy botón derecho y una de las opciones que nos permite es mostrar etiquetas de datos. Si pulso mostrar etiquetas de datos, nos saldrían los porcentajes correspondientes. Le doy aquí a cerrar
y pulso otra vez fuera de aquí y tendría el gráfico con los porcentajes correspondientes. Luego simplemente con este gráfico nos hacemos una idea de cuál es el comportamiento del sexo de los encuestados. Esta sería una variable cualitativa. Además, tiene escala nominal, no se pueden ordenar sus categorías. ¿Qué ocurriría si fuésemos una variable que fuese cualitativa pero de escala ordinal? Podría ir a hacer lo mismo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, quito sexo y por ejemplo puedo poner nivel educativo. Si selecciono nivel educativo, ven que cambia el iconito que tiene asignado, ¿no? Ahora tiene como un grafiquito que indica que las distintas barras de categoría. Pues puedo elegir aquí el gráfico de barras, dejo la tabla de frecuencia, en estadísticos podría hallar la categoría más frecuente también, y en gráficos podría seleccionar uno de barras. Marco tipo de gráfico de barras, lo dejo en porcentajes también y le doy a continuar. A continuación pulso aceptar y a continuación de lo último que teníamos hecho en el fichero de resultados nos aparece el gráfico de barra. De nuevo se puede editar, hago doble clic, pulso una vez aquí sobre las distintas barras, ven que se activan mediante un borde amarillo todas ellas, le doy clic derecho y puedo pedirle, por ejemplo, que me muestre las etiquetas de datos, en este caso los porcentajes, y tendría el gráfico con el nivel educativo, distintos niveles. Veríamos que en el caso de Canarias lo más frecuente es encontrarnos turistas que lleguen con aproximadamente, en este caso un 70,32% con estudios superiores, casi un 23% secundarios y el resto con estudios primarios o sin ellos. Si queremos cambiar, porque no nos gusta el color, algunas de las barras que tenemos aquí, podemos ir a propiedades y tenemos la opción de cambiar el color. Por ejemplo, lo cambio aquí rojo, elijo aquí, le doy a aplicar y él se los va a cambiar. Luego esto ya cada uno lo pone del color que quiera. Aquí nos sacó la tabla de frecuencias. De cara al informe que vayan a realizar del perfil del turista y de cara al trabajo de fin de grado, las tablas no hace falta ponerlas, con el gráfico nos valdría porque nos da toda la información en un único esquema, en este caso el gráfico. Hemos probado dos cualitativas, como puede ser sexo, que tiene escala nominal, y nivel educativo escala ordinal. Vamos a pasar a una cuantitativa. ¿Qué ocurre si yo la variable que quiero analizar fuese, por ejemplo, la edad? Si elijo la edad, quito el nivel educativo. Ven que el icono aparece como una reglita. Se supone que es tipo escala, es cuantitativa. Voy a quitar la tabla de frecuencias porque me van a salir muchísimos valores. Si le doy a estadísticos, podría calcular, pues por ejemplo, la media, para calcular la edad media de los encuestados. Y gráfico, podría probar si quieren primero con el de barra. El de barra es lo que ocurre si tienen muchas categorías, va a ir mal. Si saco el histograma, vamos a ver cómo queda primero. Le damos a aceptar y en el fichero de resultados nos saca esta distribución de las edades. Vemos que la mayoría se concentra en esta parte, que son los más frecuentes que nos encontramos, ¿no? Pero aún así, de cara a analizar la variable, vemos que hay mucha dispersión, hay muchos valores diferentes, y lo que se suele recomendar a la hora de analizar los datos con variables cuantitativas de este estilo es agrupar en categorías. Yo les he creado una variable que sería la variable que tienen a continuación, que es edad agrupada. Si yo elijo edad agrupada, ya los tienen agrupadas, creo que eran 4 categorías o algo así. Podríamos mostrar la tabla de frecuencias, estadísticos, por ejemplo la más frecuente que es la moda, y gráficos el de barras, a ver cómo queda. Si le dan continuar, lo equivalente al histograma, una vez agrupadas las categorías, sería algo así, ¿no?
de 16 a 24 años, 25 a 44, 45 a 64 y más de 65. Lo puedo editar, como saben, y de esta forma incorporar, por ejemplo, los porcentajes correspondientes. De esa forma podemos obtener una descripción de las principales variables que nos interesan del turista, ¿no? Perfil del turista. Una vez analizadas las variables, tanto cuantitativas como cualitativas, en la tarea que tienen planteada como un esquema de la primera parte del TFG, me voy a centrar en las más importantes, las que tienen más sentido descriptivo, ¿no? Del perfil del turista. Creo que les puse un enlace también a un estudio del perfil del turista que realiza Promotur todos los años, y tienen también, a modo de ejemplo, les sirve de ayuda. Estos cálculos que hemos realizado se han llevado a cabo sobre la totalidad de la muestra, es decir, sobre todos los turistas que llegan a Canarias, según la encuesta de gasto turístico, esa selección de individuos. Ahora bien, si yo me quiero centrar solo en la isla que me han asignado, vamos a suponer que fuese La Palma. Si yo quiero seleccionar solo los turistas que han ido a La Palma para analizar el perfil que tienen, tendría que seleccionar primero esos casos. ¿Cómo se hace? Podemos ir a la vista de variables, aquí en la parte inferior izquierda, vista de variables, busco la variable, en este caso 37, que es isla. La isla recoge la isla en la que realizó una mayor estancia. Para nosotros va a ser la isla principal. Las distintas opciones, según la encuesta que realiza el ISTAC, son estas. Tiene unos códigos asignados. Generalmente La Gomera y El Hierro suelen ir juntas con el mismo código. Y vamos a suponer que elijo, por ejemplo, La Palma. La Palma tiene asignado un código 707. Luego, si quiero seleccionar solo los turistas de La Palma, ustedes harían lo mismo pues con Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. Tendría que seleccionar aquellos turistas que tienen isla igual a 707. ¿Cómo lo hago? Me voy al menú Datos y la penúltima opción, que es seleccionar casos. Selecciono. Primero tendría todos los casos, como lo tenemos actualmente. Segunda opción, si se satisface la condición. Pues aquí es donde puedo incorporar que quiero seleccionar aquellos casos que cumplan la condición que la isla de mayor estancia es igual a 707, por ejemplo. Cuando tengo la condición incorporada en este recuadro, le doy a continuar. Seleccionaría aquellos que cumplen isla igual a 707 y le doy a aceptar. El efecto lo podemos ver en el fichero de datos. Si nos vamos a la vista de datos, vemos que él ha tachado una serie de casos. Los que ha tachado son los que no se corresponden con la selección, es decir, no corresponden a la isla de La Palma. Él se quedará solo con los que corresponden a La Palma. ¿Que queremos saber cuántos son? Podemos ir a analizar cualquiera de las variables. Por ejemplo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. Vamos a suponer que nos interesa, por ejemplo, ver las nacionalidades que tienen. Puedo ir a la opción nacionalidad. Nacionalidad es nominal. Luego podría elegir, por ejemplo, la moda, que sería la nacionalidad más frecuente. Y en los gráficos me puede venir bien uno circular. Lo dejo en porcentaje, le doy continuar y le doy aceptar. De esta forma, ¿qué obtengo? Si se fijan, tenemos que la N ahora es 1601. La muestra seleccionada correspondiente a La Palma son 1601 de los turistas. El más frecuente sería el del código 276, que también habría que verlo ahí en la definición de la variable, en la parte de etiqueta. Pero vemos, por ejemplo, que de las nacionalidades,
las que aparecen con mayor proporción o porcentaje serían alemanes, 35,7%, y luego españoles, 21,4%. Luego viene Reino Unido, 12,1%. Se vería mejor aquí en el gráfico. Tenemos que las más frecuentes, tenemos a los alemanes aquí, los españoles, y luego vendrían los británicos en este lado. Si quiero mostrar los porcentajes, ya saben cómo editarlo. Doble clic, botón derecho, mostrar etiquetas de datos, y le sacan los porcentajes, siempre y cuando no tenga problemas de espacio. Hay veces que se pueden solapar algunas y no los muestra todos, ¿no? En nuestro caso, la que nos interesa son las más frecuentes, ¿no? Aquí se ve claramente a cuáles corresponderían. Si quieren destacar alguna sobre el resto, otra opción puede ser marco solo la porción que me interesa, le doy a botón derecho y marco desgajar porción, y él me la separa un poco para destacarla. Que no me interesa, vuelvo otra vez, devolver porción, y lo puedo tener. Luego el objetivo es hacer estos análisis desde el punto de vista gráfico y comentar los distintos resultados correspondientes a la encuesta de los turistas de Canarias y los que llegan a la isla que han elegido, comparando un poco si hay diferencias entre ellos. Lo que nos interesa es destacar algún patrón diferente entre ellos. Por ejemplo, en el caso de los nacionalidad, vimos que en el caso de La Palma destacaban los alemanes y luego venían los españoles y en tercer lugar los británicos. Si cambian a otra isla puede que cambie el perfil. Luego esa es un poco la idea. Recuerden que ahora lo estamos realizando sobre La Palma. Si quiero volver a realizar los cálculos sobre toda la base de datos, tendría que ir a deshacer la selección. Me voy a datos, seleccionar caso y marco todos los casos. Aceptar y ya tendría de nuevo la muestra total de Canarias. Pues con esto acaba el primer vídeo tutorial. Espero que puedan hacer por lo menos la parte del perfil del turista, comparar los casos de las variables correspondientes a la isla y para la totalidad de Canarias, los turistas que llegan a Canarias, y ir avanzando en el trabajo. Un saludo.